Muy bien. Y entramos a una cuestión importante. Ya vimos cuál es la conformación general de los nervios. Ahora vamos a ver particularmente algunos ejemplos de los nervios más importantes. Generalmente esto no se ve en los cursos de neuroanatomía. Es tan vasta la neuroanatomía del sistema nervioso central que no da la vida para además dar neuroanatomía del sistema nervioso periférico. Y generalmente esto recae en buena medida, además porque hay que saber otras cosas de anatomía para verdaderamente entenderlo, esto recae en la anatomía general, no en la neuroanatomía. Sin embargo, creo que es importante que al menos sepamos algunos ejemplos de los nervios más importantes y clínicamente relevantes. Muy bien, comencemos con los nervios periféricos craneales. Los nervios craneales, también llamados pares craneales, aunque hay que tener sus matices al decirle pares craneales, porque particularmente el nervio olfatorio es un tanto raro en el sentido de si es un par o no es un par, pero bueno, clásicamente se conocen como pares craneales, tenemos 12 pares craneales y estos van a ser aquellos que se generen, son los nervios que se generan en el tallo encefálico predominantemente y van a inervar predominantemente a la zona de la cara, aunque esto no siempre es así y lo iremos viendo en una clase ahí sí particular de pares craneales porque estos son importantísimos en la vida del médico. ¿Cuáles son? Nada más para resumir en este momento de manera muy somera, tenemos al nervio olfatorio, primer par craneal, es primero, no par 1, va en forma ordinal. Tenemos al nervio óptico, segundo par craneal, nervio olfatorio encargado de la olfacción, nervio óptico encargado de la vista, obviamente. Tenemos a los oculomotores. Estos oculomotores son los que se van a encargar del movimiento de los ojos, algo muy importante que tenemos. Y estos oculomotores son el tercer par craneal, que también le llamamos oculomotor o motor ocular común. El cuarto par craneal, que le llamamos troclear. Y el sexto par craneal, que le llamamos abductor. Todos estos tienen algunos nombres, no los quiero atascar ahorita de nombres. Tercero, cuarto y sexto se van a encargar de mover los ojos, de mover la mirada. Quinto par craneal, el nervio trigémino, va a ser el principal par sensitivo para la cara. Tiene otras funciones, por ejemplo, es motor de los músculos de la masticación. Pero bueno, lo más importante es que es el sensitivo más relevante de toda la cara. Está dividido en tres ramas, una oftálmica que se dirige hacia el tercio superior, una maxilar que se dirige hacia el tercio medio y una mandibular que se dirige hacia el tercio inferior. Este es nuestro quinto par craneal, el sexto ya lo habíamos visto. El séptimo par craneal. El séptimo par craneal, otro muy importante clínicamente, es el nervio facial. El nervio facial, sobre todo, la principal función es que nos va a permitir dar movimiento a los músculos de la expresión, otra de las funciones muy relevantes que tenemos como especie, y además de esto nos va a permitir la sensación de gusto, una sensación especial, la sensación de gusto en los dos tercios anteriores de la lengua. Después tenemos al par octavo, al vestíbulo coclear. Si se dan cuenta, tiene dos partes su nombre, vestíbulo y coclear. ¿Por qué es esto? Pues porque va a tener una parte vestibular del equilibrio y una parte coclear de la audición y propiamente entonces nos va a permitir esto, nos va a permitir oír y mantener el equilibrio. Tenemos al glosofaringio. El glosofaringio va a ser un nervio mixto, va a tener parte sensitiva y va a tener parte motora. La parte sensitiva se va a encargar, por ejemplo, del gusto de una tercera parte posterior de la lengua. Es decir, si nosotros agarramos, no sé, un picante y lo metemos en la parte más posterior de la lengua, lo estamos sintiendo con el glosofaringio. Y además va a ser motor de algunos músculos del velo del paladar y de la zona de, pues, del cuello que nos van a permitir sobre todo, por ejemplo, deglutir de manera adecuada. El décimo par craneal, también llamado nervio vago. El nervio vago es un nervio bien interesante, es también un nervio mixto y va a llevar una buena cantidad de la información del sistema nervioso parasimpático a prácticamente todas las vísceras del organismo, casi todas. Es un nervio bien interesante, un nervio con un trayecto muy largo. Vean cómo llega hasta la parte
del intestino, desde el tallo cerebral hasta el intestino, y va a tener múltiples funciones. Entre ellas va a tener funciones motoras, también de los músculos de la deglución, va a tener funciones sensitivas especiales y va a tener la parte del sistema nervioso autónomo. El par 11 es el nervio accesorio o espinal. El nervio accesorio o espinal es 100% motor y nos va a permitir mover o contraer el esternocleidomastoideo y el trapecio. Y por último, el nervio hipogloso. El nervio hipogloso también es un nervio 100% motor y nos va a permitir el movimiento de la lengua. De tal manera que en resumen, 1, 2 y 8 son 100% sensitivos. 3, 4, 6, 9 y 12 son 100% motores. 5, 7, 9 y 10 son mixtos. Tienen la parte sensitiva y tienen la parte motriz. Un reto antes en el bachillerato era aprenderse cuál era cada uno de estos nervios. Eso ya lo trascendimos en este punto de su formación. Ya no tienen, o sea, ya la mnemotecnia para aprenderse cuál es cada uno de los nervios, eso ya quedó en el pasado. Si la necesitan repasar, repásenla, pero en este punto lo importante no es saber si el segundo par craneal es el óptico o algún otro, sabemos que es el óptico. Ya lo tienen que tener bien inmerso en su memoria, ya más bien o sea, lo que tenemos que saber es cuál es su origen real, cuál es su origen aparente, cuáles son sus funciones, cuáles son las estructuras internas que sustentan sus funciones, cuáles son las relaciones anatómicas externas que pueden sustentar o que pueden provocar alguna patología, alguna enfermedad. Mucho más complejo.